El Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, presentado ayer por el presidente López Obrador ante el Consejo de Seguridad de la ONU, fue muy bien recibido. Esta mañana eso informó el canciller Marcelo Ebrard y añadió que hay ya varias naciones interesadas en participar en la elaboración del plan que pretende ayudar a 750 millones de personas en pobreza extrema en todo el mundo. Veamos en contexto. El Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar propuesto ante el Consejo General de Naciones Unidas por el presidente López Obrador fue muy bien recibido. El canciller Marcelo Ebrard dijo esta mañana que 47 naciones y numerosas organizaciones han contactado a México para participar en la elaboración del plan. El mandatario inauguró la sesión 8900 del Consejo de Seguridad de la ONU, que este mes encabeza México, donde propuso garantizar el derecho a una vida digna de 750 millones de personas que están en pobreza extrema. El plan busca crear un fondo de $1 billón anuales financiado con 3 tipos de aportaciones voluntarias: el 4% de los ingresos de las personas más ricas del mundo, el 4% de los ingresos de las 1000 corporaciones más grandes del mundo y el 0.2% del PIB de cada país que integra el G20. Los recursos llegarían a las personas beneficiadas mediante una tarjeta o monedero electrónico personalizado. El presidente López Obrador dijo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida. La Cancillería mexicana será responsable de organizar e integrar con todas y todos los representantes diplomáticos de la ONU el plan para que se presente el próximo 22 de noviembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En su discurso, el mandatario mexicano dijo que nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero que nunca es tarde para hacer justicia. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó durante su participación la importancia de reducir la desigualdad mundial, especialmente durante los tiempos de la pandemia de COVID-19. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buen miércoles a todas y a todas. Qué gusto verles, ¿cómo están? Bienvenida. También nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Frías noches, querida Mariana, queridas Eder. Buenas noches. Ya está haciendo frío. También nos acompaña Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Muy buenas noches, Eder, bienvenido. Hola, querida Mariana, muy buenas noches a todas y todos. Nos acompaña también Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches, Dolores, qué bueno tenerte por acá. Hola, Mariana, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenida. Bien, pues primer tema, comienzo contigo, Lisa. ¿Cómo viste la visita del presidente López Obrador al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Su discurso qué te pareció? Y bueno, desde luego este plan mundial para combatir la pobreza, o ese es el objetivo que el presidente López Obrador puso sobre la mesa, que ya ha causado tantas reacciones. Yo creo que hay 3 temas a resaltar aquí. Lo que pasó formalmente en la sesión del Consejo de Seguridad, cómo utilizó este espacio el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuál es el beneficio y cómo operó Marcelo Ebrard desde la Cancillería. Vamos a empezar por el primero. Creo que lo que sucedió es básicamente lo que se había pactado que sucediera. Es decir, hay hitos históricos porque es la primera vez que un presidente mexicano preside una reunión de Consejo de Seguridad. No es la primera vez que un presidente mexicano asiste, pero sí es la primera vez que le toca la presidencia pro tempore, y en ese sentido Andrés Manuel jugó un doble rol. Fue tanto el moderador, el chair, el presidente de la reunión, y como tal tuvo que ser el maestro de ceremonias de la reunión, y fue el orador principal a nombre de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, en donde hizo este discurso, pues del que seguramente mis compañeros tendrán cosas que criticar. Creo que en general salió bien en el sentido en el que todo sucedió como se planeó, es decir, México había mandado un plan de trabajo, ese plan de trabajo se había aceptado por unanimidad, los países sabían lo que iban a ocurrir y reaccionaron de acuerdo a la tradición de sus reacciones adentro del Consejo. China y Rusia teniendo una línea muy dura de que el Consejo de Seguridad significa solo operaciones de mantenimiento, construcción y cuestiones de paz, o votaciones de resoluciones de temas de conflictos nacionales internacionalizados que les afectan en sus intereses nacionales. México y otros países han llevado las causas del conflicto y de la inseguridad a este foro varias veces, y nunca ha sido bien recibido, como no ha sido bien recibido el tema de derechos humanos. Ahora bien, Andrés Manuel lo utiliza para llevar su agenda nacional ahí, para hablarle a las mismas personas que normalmente lo utiliza, y ahí sí podemos ver, para quienes lo siguen y están de acuerdo con él en su discurso de las mañaneras, en su manera de operar, en su plan de gobierno, fue un éxito. Para quienes tienen reservas conforme está conduciendo, ya sea el tema económico,
el manejo de la propia pandemia que se mencionó ahí, etcétera, etcétera, la seguridad, ¿no? Evidentemente, pues hay una disonancia con respecto a lo que sucede en casa y un sentido de afrenta a las víctimas, a las personas que se quedaron sin empleo, a las personas que abandonaron la clase media y entraron en la pobreza durante estos años, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente un Marcelo Ebrard que operó bien, 3 grandes diplomáticos al frente de la misión de Naciones Unidas en Nueva York y que está haciendo todo lo que puede, y vamos a hablar en el siguiente segmento con el tema de la cumbre trilateral, para internacionalizar a un Andrés Manuel López Obrador, para ganar él también tanto los votos del presidente en la carrera de sucesión presidencial como el reconocimiento internacional de que él es un líder capaz, incluso de domar a un líder nacionalista que no quería ir a lo internacional y que lo está sacando y lo está sacando para cosas muy puntuales con, digamos, manejos que han sido prolijos en lo diplomático y en lo logístico. Bien, Eder, ¿tú cómo viste la visita del presidente López Obrador al Consejo de Seguridad? ¿Qué reaccionas a lo que pone Elisa sobre la mesa? Y bueno, sí, es el segundo viaje del presidente López Obrador al exterior y bueno, seguramente, bueno, en el siguiente bloque vamos a abordar el que podría ser posiblemente el tercero en esta reunión trilateral con los líderes de Canadá y Estados Unidos, pero es un buen comienzo, digamos, para que el presidente tenga más presencia en el exterior y podría ser el comienzo de también otros viajes y más presencia en foros multilaterales, ¿o cómo lo ves? No creo que cambie su postura de viajar lo menos posible. Le ha funcionado hasta ahora. Decían que ese era uno de los motivos por los cuales la política exterior mexicana sería un fracaso, y a la luz de 3 años de gobierno mexicano, pues hemos visto que ha tenido mucha relevancia México en el Concierto de las Naciones. Entonces yo no lo veo modificando, veo que ha acudido en momentos en los que tiene que acudir, en los momentos en los que es indispensable que él esté, y me parece que es un proceso muy interesante. El presidente López Obrador, por supuesto que tenía que aprovechar una tribuna tan importante como la presidencia del Consejo de Seguridad para poner en el centro del discurso del gobierno de México a nivel internacional lo que es el centro del discurso del gobierno de México aquí en el país. Cuando él le preguntan sobre los temas de la violencia en México, pues él siempre ha dicho que lo fundamental es resolver las carencias que tienen a más de la mitad de la población en la pobreza y a una buena porción de la población en la pobreza extrema en México. Él siempre ha dicho que conforme se garantice la prosperidad de todas las personas, será posible construir procesos de pacificación. Y eso fue la postura que él manifestó. Me parece que hay un exceso de la desesperación, no sé, de un sector crítico que una y otra vez se han equivocado en sus pronósticos de lo que sucederá con la política exterior mexicana, que se burlaron con el discurso que dio cuando el G20 y que se tradujo en el mecanismo COVAX, que se burlaron con el papel tan destacado que tuvo Rocío Nagle en la OPEP más, etcétera, y a pesar de que una y otra vez han venido equivocando, siguen queriendo manchar un proceso que a mí me parece que es muy positivo para el país. La postura que el gobierno de México está teniendo es reconocida en el mundo, y no solamente por los países que podríamos considerar aliados por su postura progresista, sino por todos los países del mundo. Se refieren a la política mexicana y al presidente López Obrador con mucho respeto, y a partir de ahí me parece muy interesante que el presidente vuelva a poner en el centro del debate que se puedan establecer mecanismos bien sencillos como una política pública mexicana que ha funcionado muy bien, que es el dar recursos a las personas más pobres del país aquí en México, y ahora a las personas más pobres del planeta, darles un recurso económico permanente de manera directa, sin que haya intermediarios, inclusive sin que propiamente que tiene que haber coordinación con cada uno de los países en donde donde se implementará este programa, pero que el dinero no pase por las arcas de estos países para no arriesgarnos a que un gobierno corrupto se lo robe, para que sí vaya a las bolsas de la población más pobre del país, del mundo. El secretario general de la ONU, ya lo consignaba la nota inicial, también habló de la profunda desigualdad que generó la pandemia, pero él no propuso nada para erradicarlo. El presidente López Obrador está haciendo una propuesta muy concreta, muy ambiciosa, muy compleja, pero creo que ahora el reto
y para medir qué tanto impacto puede tener el discurso, si solamente se queda en un posicionamiento político legítimo o si sí se traduce en un proceso ya concreto, pues eso ya Bien. ya dependerá mucho de la operación política, porque en el concurso de las naciones son muchos los intereses geopolíticos que atravesaría un programa de esta magnitud. Alfredo, contrapunto, ¿o cuál es tu balance sobre la visita del presidente López Obrador para presidir el Consejo de Seguridad de la ONU? También sobre este plan para combatir la pobreza, se ha discutido mucho si el Consejo de Seguridad fue el foro adecuado para introducirlo y cuál podría ser, digamos, su alcance real. ¿Cómo lo viste tú? Pues no creo que lo haya sido, por lo menos yo, las personas a quienes les he preguntado y lo que he escuchado de personas que conocen bien el funcionamiento de este tipo de organismos, de órganos de la ONU, pues coinciden que para nada es el foro. Lo que hizo el presidente creo que fue magistral, ¿no? El discurso tomado per se, con todo lo que dijo, haberlo llevado hasta donde lo llevó, haber ocasionado todo este tipo de reacciones que mueven los sectores que se suelen mover cuando el presidente habla de todos los temas que llevó ahí, sin ninguna sorpresa, sin nada que fuera realmente impactante por lo viable, ¿no? Que yo creo que esa es la primera parte que le reconozco al presidente, que tiene esa habilidad de crear en la imaginación de todas las personas que lo siguen, que lo quieren, que lo apoyan, pues esta visión para confirmar lo que él mismo ha hecho, que por cierto no ha funcionado. Que por cierto, ir a hablar de pobreza, de desigualdad y de consecuencias con lo que hemos estado viendo aquí, nada más aquí hemos platicado en las últimas semanas de los efectos de la prisión preventiva oficiosa que su gobierno impulsó, que sus legisladores aprobaron, y el impacto que está teniendo con personas que viven en situación de pobreza y que terminan en prisión. Eso nada más para decir una de tantas cosas que aquí, que se han presumido mucho, que se dicen mucho acá, se reiteran todos los días, ahora se llevan a una tribuna internacional con el peso del Consejo de Seguridad, pero creo que todo queda en eso, en discurso, en reafirmarse a sí mismo, en dar materia para poder seguir y seguir y seguir hablando cada que salga, ¿no? Es un muy bonito comodín tener este planteamiento cada que haya alguno de los miles de cuestionamientos sobre política exterior y sobre temas de desigualdad y de inseguridad, pero bueno, esto de poder llevar a la imaginación de quizás incluso no nada más nacionales, sino de muchas otras personas, la idea de que las riquezas, que a ver quién va a obligar a las riquezas, sobre todo cuando entiendo que es algo que dice el presidente, que tiene que ser voluntario, van a hacer aportaciones y que países van a renunciar a un porcentaje del PIB Bien. para hacer tarjetas de transferencias directas, digo, queda en eso, y creo que es política doméstica llevada a un foro internacional, y al presidente en sí mismo, Sí. a él, a Andrés Manuel López Obrador, le sirvió y lo hizo creo que bastante bien. Dolores, ¿tú coincides con esta lectura o qué balance haces sobre la visita del presidente al Consejo de Seguridad? Y también, ¿qué tan viable es efectivamente este plan que propuso por allá? Se va a presentar formalmente ante la Asamblea General de la ONU y bueno, ahí veremos los detalles y también más apoyo o menos respaldo de la comunidad internacional y también pues cuáles serían, digamos, las formas para operarlo. Un plan sumamente ambicioso, complicado de operar, pero tampoco imposible, en función de que podemos ahorita mismo especular muchísimo sobre qué tan viable o no es este proyecto, que a mí me parece extremadamente ambicioso y que definitivamente está ensalzado con la visión de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, ha imperado ahora mismo en México y que él quiere llevar a un foro mucho más grande. Yo creo que este discurso, los políticos son narrativa, los políticos son discursos, y me parece que fue un discurso muy acertado del presidente Andrés Manuel López Obrador, él como personaje, ya no como un elemento dentro de la 4T o dentro de Morena, sino él como un personaje a nivel mundial. Y cómo quiere también el presidente ganar adeptos, o esa es su forma para ganarse adeptos en otros países, a lo mejor en otras naciones, etcétera, etcétera. Y por supuesto siempre teniendo al centro en su discurso la pobreza, la lucha anticorrupción, y atravesado también por la cuestión latinoamericana, ¿no? Lo hemos visto cuando pone ejemplos, por ejemplo, de programas sociales que su mismo gobierno ha venido apoyando a países sudamericanos. Evidentemente, si hacemos un balance
vamos a darnos cuenta de que son insuficientes, porque la pobreza es demasiada la que hay en México y en el mundo, es insuficiente, o sea, no puede haber recursos para todos, ¿no? Pero sí me parece que él mismo se está posicionando ya como un personaje internacional. Y me parece que también estos foros, aunque no tenga un impacto a lo mejor directamente y aunque otros personajes puedan enojarse incluso de la política internacional, me parece muy interesante el manejo comunicacional tanto de Ebrard como de López Obrador, diciendo cosas que hay que decirlo, que en la comunidad, digamos, en la ciudadanía se quieren decir o nos gustaría que se dijeran. En ese sentido yo creo que han sido muy hábiles. Ahora, en cumplir esas promesas es muy difícil. Es sumamente difícil y es algo que no se puede hacer en un año, que no se puede hacer en un sexenio. Entonces, esa parte también me parece muy hábil cómo López Obrador ha centrado todo su discurso en la lucha anticorrupción, por ejemplo, en esta cuestión del modelo neoliberal, sigue con esa crítica. Dice, es corrupción que tribunales castiguen a quienes no tienen con quién comprar su inocencia y protejan a los potentados y grandes corporaciones. Sí, una crítica durísima a todos los países ricos y poderosos en este momento. También esta frase que mencionó, que a mí me pareció durísima también y políticamente incorrecta. Bien. Que despertaran de su letargo, ¿no? Duro discurso que evidentemente lo posiciona como un personaje que va a seguir dando mucho que hablar. A ver, Lisa y Eder levantaron la mano. Primero Lisa y luego Eder. Adelante, Lisa. Rapidísimo, 3 puntitos. Naciones Unidas, como no es un órgano supranacional en el sentido de un gobierno supranacional, no tiene necesariamente las facultades del secretario general como sí tienen los jefes de Estado de los Estados miembros de Naciones Unidas. Entonces tampoco hay que demeritar el liderazgo de Guterres, que él mismo fue primer ministro de Portugal. Segunda cosa que me parece que es bien importante es esto evidentemente se va a traducir en una resolución de Asamblea General y ahí vamos a ver cuáles son las adscripciones. Dicen que tienen 40, se va a necesitar una mayoría y un proceso con una técnica espectacular, muy importante que va a tardar mucho tiempo y ahí vamos a ver si esto es materializable o no es materializable. De entrada, por la historia de Naciones Unidas no es materializable porque lo que menos se ha implementado en todas las resoluciones de la ONU es el tema de dinero. Y tercero, interesantísimo, 2 cosas del discurso de Andrés Manuel López Obrador. Una que toma partes textuales del Pacto de Derechos Económicos, Políticos y Sociales después de 2 semanas antes haber hecho una crítica muy importante a los derechos de cuarta generación. Y segundo, que habló directamente de que la seguridad no es la ausencia de conflictos, sino es una cosa muchísimo más grande que no se puede tratar con el tema de poderío militar, cosa que sabemos perfecta y absolutamente bien que en este país está manteniendo una política fallida que lleva ya 3 sexenios y ahí estuvo la credibilidad de México en varias respuestas de otros países, por ejemplo, como Francia. ¿Y qué otro reto sobre lo que mencionas de que se va a materializar como una resolución, en todo caso de la Asamblea General, es que estas resoluciones pues no son jurídicamente vinculantes para los estados y ahí hay otro reto todavía mayor? Eder, adelante. Sí, definitivamente lo difícil va a ser la implementación. En caso de que haya una resolución, implementarlo será un tercer reto y me parece que es muy complicado. Coincido con Lisa que dada la historia de la ONU, lo más probable es que no salga. Y solo decir que lo que el presidente llevó a la Asamblea del Consejo de Seguridad fue una propuesta que acá está dando resultados muy concretos, que es la de darle pensión a las personas más pobres del país. Justamente porque ha dado resultados es que todos los pronósticos de la oposición para este momento de la pandemia no se cumplieron. No tenemos los más de 90 millones de personas en pobreza que vaticinaba la academia. No tenemos los saqueos y las personas muriendo de hambre como pronosticaba la oposición, gracias a estos programas de apoyo directo a la población más empobrecida del país. Eso es lo que llevó y no otra cosa el presidente López Obrador, y con esa calidad moral de estar implementando él aquí en México una política pública concreta, fue que se presentó ante el Consejo de Seguridad. Coincido con Lisa, lo más seguro es que no salga, dependerá mucho de las habilidades políticas del equipo de Cancillería y por supuesto de la voluntad política de las naciones. Supongo que también en la reunión de Norteamérica habrán de discutir la viabilidad de este proyecto y de otro proyecto que también es la exportación de una política pública mexicana que es Sembrando Vida para Centroamérica, pero eso ahorita lo hablamos.
A ver, tenemos tiempo todavía para una última intervención, un contrapunto. A ver, Alfredo. Bueno, yo diría que ya debatimos aquí que la pobreza se ha incrementado, que no es digo, tomar como referente que los pronósticos de alguien de la oposición no se cumplieron por saqueos y demás, pues digo, es una vara innecesaria cuando hay datos, cuando hay mediciones, cuando tenemos al Coneval, cuando tenemos cuando ya lo hemos hablado acá, como está precisamente comprobado que la pobreza sí incrementaron las personas pobres, ya lo aclaramos incluso alguna vez en este mismo espacio, pero digo, bueno, realmente es que todo esto nos lleva a seguir hablando de lo mismo, porque es política doméstica internacionalizada, es una mañanera internacionalizada que yo digo, creo que solo se los he escuchado a ustedes como verle el beneficio de la duda de que en una de esas pudiera pasar. Yo la verdad no creo que estemos ni medianamente cercanos a algo así. Bien, pues a ver, vamos a seguir hablando justamente en el siguiente bloque sobre la presencia de México en el exterior y vamos a por lo pronto una pausa. La próxima semana se realizará la cumbre trilateral México, Estados Unidos, Canadá. 3 temas dominan el encuentro: la crisis sanitaria, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la migración. ¿Habrá avances? ¿Podrán impulsar medidas efectivas? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.